Gloria al Señor. Estamos estudiando el libro del profeta Ezequiel. Abra su Biblia porque hoy vamos a estudiar el capítulo 20, 21, 22, 21, 22 y 23. Tenga su Biblia abierta en esos capítulos que vamos a estar estudiando exactamente en esos capítulos. Gloria al Señor. Dios es bueno. Estamos en la parte número 13. Somos Centro Bíblico del Cenáculo de las Asambleas de Dios. Soy el pastor Esaú Pérez. Estamos en el mes de junio del 2022. Capítulo 21. La espada afilada de Jehová. Este capítulo, y desde su título, está profiriendo. Se está dando una profecía de juicio contra Judá, en este caso contra Judá, por su desobediencia, por haberse apartado del camino del Señor, como lo había hecho la otra nación, Israel, el reino del norte. Hoy Dios, a través del profeta Ezequiel, está hablándole a Judá, el reino del sur. Esta parte, los versículos 1 hasta el versículo 27 de este libro, y la primera parte del capítulo 21 es una profecía en contra de Israel. En este caso es Judá. Dios está altamente enojado contra su pueblo por el pecado de la idolatría, aparte de otra lista de pecados en las cuales se había involucrado Judá. El juicio contra Jerusalén y contra la nación de Judá vendría mediante la espada que Dios mismo había preparado. Cuando nos referimos a espada, nos referimos a un reino, y este reino sería Babilonia. Dios había preparado a Babilonia para cumplir el juicio contra Judá por su desobediencia. En el versículo 3 podemos leer que este juicio iba a venir contra todos, también contra el justo. Así es. Vamos a leer los primeros versículos. Capítulo 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí que estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Como es lógico en toda catástrofe natural, en los conflictos bélicos, los justos también sufren, al igual que los impíos. Como dice una expresión, pagando justos por pecadores. Así le iba a tocar a Judá, a esta parte del pueblo de Israel, por su desobediencia. Sin embargo, el juicio eterno está destinado para los que no se arrepientan, como ya lo estudiamos en el capítulo 18 de Ezequiel, cuando dice: el alma que pecare, ésta morirá. Y está hablando del juicio eterno. Ahí sí, solamente aquellos que no reciban a Jesús como su Salvador pasarán por esta condenación. Por no aceptar la corrección de Dios, la única alternativa era entregarlos a espada, entregarlos a un castigo, a un juicio. Del versículo 19 al 23 se relata la idolatría del instrumento que Dios utilizaría
para emitir juicio contra su pueblo. Estamos hablando de un pueblo idólatra que Dios lo utilizaría como instrumento para emitir el juicio contra su pueblo. Veamos el versículo 19. Desde el 18, Dios le dice a Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. Eso es lo que llamamos la espada desenvainada, que era Babilonia. De una misma tierra salgan ambos y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. Dios mismo le estaba indicando el camino a Babilonia por donde tenía que conducirse para emitir juicio contra Jerusalén, que era la capital del reino del sur, Judá. Dios manejaba las costumbres paganas de Nabucodonosor o de Babilonia a fin de cumplir su voluntad. Eso lo vimos en el estudio de Jeremías. Es decir, Nabucodonosor se convirtió en un instrumento para cumplir las profecías que Dios había emitido contra Judá. Y las mismas costumbres de este pueblo las utilizaría Dios en contra de Judá. Ezequiel profetiza el reinado del Mesías en el versículo 27. Después de todo esto de juicio contra Judá, siempre hay una profecía, una esperanza. Y dice así: arruina, 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 lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré, hablando de Jesucristo. Al final de los tiempos, que ya estamos cerca de ellos, la gran tribulación, después de la gran tribulación vendrá el reinado del Mesías en el milenio. Y ahí estará todo aquel que haya recibido a Jesucristo como su Salvador y todos aquellos que hayan venido a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Podemos ver ahí en la parte amarilla el reino de Amón, que estaba al otro lado del río Jordán. Dios emite un juicio contra los amonitas. ¿Quién era Amón? Juicio contra los amonitas son los versículos del 28 al 32. Y dice que Amón y Moab eran los hijos de Lot, hijos que tuvo con sus propias hijas. Si ustedes no han leído esa parte del Génesis donde Sodoma y Gomorra son destruidas, Lot escapa de Sodoma y su esposa ve hacia atrás, y era una orden que se les había dado que no vieran hacia atrás. La esposa de Lot mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Las hijas de Lot y Lot mismo se fueron a una montaña, a una cueva, y en esa cueva las hijas emborracharon a Lot porque dijeron: acostémonos con nuestro padre para que tengamos descendencia, porque no había nadie cerca ahí. Ellas se sentían abandonadas, que ya no iban a habitar otros lugares. Pues resulta que se embarazaron de su propio padre y nacieron Amón y Moab. En otras palabras, Amón y Moab eran familia con Judá, porque eran descendientes de la misma familia de Abraham. Es lo que podemos nosotros ver en la historia de estos amonitas y moabitas. Al igual que Judá, los amonitas serían juzgados, serían presas de Babilonia. No se iban a escapar. Y la misma espada desenvainada es la que habla aquí el párrafo del capítulo 21. Dice el versículo 28 de capítulo 21 de Ezequiel: y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues: la espada está desenvainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor.
¿Quién era la espada? Babilonia. Los amonitas iban a ser juzgados, aparte de ser un pueblo pagano, iban a ser juzgados porque también no dejaron pasar en paz a los israelitas cuando iban camino hacia la tierra prometida. Moisés y Josué tuvieron que enfrentarlos, tuvieron que pelear contra ellos para que pudieran pasar por su tierra. Esta puede ser una de las razones del por qué Dios permitió que los amonitas fueran juzgados. Y esa historia la leemos en Deuteronomio capítulo 2, versículos del 26 al 30, cuando no dejaron los amonitas pasar a Israel en paz hacia la tierra prometida. Mire lo que dice el versículo 26 del capítulo 2. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seón, rey de Esbón, con palabra de paz, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré el agua. También me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas. Ahí está Moab, ¿verdad? Que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Sehón era el rey, era el rey de los amonitas, y la ciudad de que está mencionando aquí era la capital o la ciudad principal de los amonitas. No los dejaron pasar tranquilos. Por eso se emitió juicio contra los amonitas. Uno de los pecados de Jerusalén es que se había convertido en un pueblo derramador de sangre, igual que los pueblos paganos. Es lo que decíamos, había adquirido todas las malas costumbres, todos los pecados de los pueblos paganos. Judá los había copiado, igual que Israel, que 120 años más o menos antes ya había sido disperso por los asirios. Aún las cosas sagradas también habían sido profanadas por Judá. Y ahí podemos verlo nosotros en la lectura de este capítulo 22, porque ya estamos en el capítulo 22, viendo los pecados de Jerusalén. Ese era uno de los pecados de Jerusalén, derramar sangre, además de la idolatría que Dios le había reclamado al pueblo de Judá, al igual que el pueblo de Israel, el reino del norte. No se respetaban a los pobres y necesitados, es decir, los veían de menos, los ultrajaban, los golpeaban, se burlaban de ellos. La inmoralidad sexual estaba desenfrenada y era común el fraude y el soborno, como el día de hoy, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo declara, que se va a multiplicar la maldad en los últimos días, y entonces vendrá el fin. Jesucristo está cerca, viene por su pueblo. Todo esto ocurrió porque el pueblo se había apartado de Dios y de su palabra. Mire esto, muy importante. Al apartarse de Dios y al apartarse de la palabra de Dios, ocurren todos estos pecados, o sea, estamos propensos a pecar cuando nos apartamos de Dios. Muchos dicen: ¿para qué ir a la iglesia? Si aquí en la casa puedo orar y leer la Biblia. Mentiras, no lo hacemos. Nos apartamos de Dios. Y luego vienen las inmoralidades sexuales, el adulterio, fornicación, porque nos hemos apartado de Dios. No solamente ir a la iglesia es estar cerca de Dios, pero es una de las formas de cómo podemos estar cerca de Dios, porque en casa nos es bien difícil orar, bien difícil leer la Biblia, mucho más difícil cantar y adorar al Señor con alabanzas. Por lo tanto, Dios estaba entregando la ciudad
a un juicio severo y a la destrucción por todos sus pecados. La condición espiritual del mundo entero es similar a la de la Jerusalén de ese momento, de ese entonces. Jerusalén era la capital del reino del sur, la capital de Judá. Todavía no había sido invadida en su totalidad, solo se habían llevado cautivos, primero a los 3 hebreos juntamente con un grupo de gente, de la gente más, digámoslo así, ubicada en los lugares más prominentes. Luego se llevaron en el segundo exilio, se llevaron a Ezequiel. En este tiempo Ezequiel está escribiendo el libro y está cautivo, pero todavía falta un tercer exilio. Y eso es lo que está profetizando Ezequiel contra Jerusalén. Jerusalén todavía estaba tranquilo, estaban pensando, ya se acabó todo, ya pasó todo. No, todavía venía juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Y nosotros podemos ver más adelante, y ya lo estudiamos en el libro de Jeremías, que la ciudad fue quemada, el templo fue saqueado. Y esto es lo que estaba profetizando Ezequiel. Antes de que sucediera, lo que Jeremías escribió, Ezequiel lo profetizó antes de que sucediera. En los versículos 25 al 28, hablando del capítulo 22, los guías espirituales del pueblo también se habían corrompido, usaban sus oficios para beneficio personal y se entregaban a las pasiones pecaminosas, es decir, fornicando, adulterando. Y vamos a leer versículo 25 al 28. Hay conjuraciones de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presas, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Todo esto está el Señor reclamándole o señalándole al pueblo de Judá todos estos pecados. Como líderes actualmente debemos cuidarnos de no caer en estas prácticas, de no usar nuestro liderazgo o nuestra influencia para aprovecharnos o para caer en la desgracia espiritual. El pueblo no temía a Dios por las mentiras habladas por los falsos profetas. El versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová, el Señor, y Jehová no había hablado. Y hoy en día se da mucho eso, ¿verdad? Profetas diciendo esto y lo otro, dice el Señor, y el Señor ni les ha hablado. Mejor vámonos a la palabra de Dios, que es la mayor palabra profética. Estaba tan corrompido el pueblo de Judá que no buscaban a Dios, se habían apartado del mal. Y Dios busca hombres que se pusieran como vallado, como un intermediario, como una brecha delante de él y del pueblo, pero no lo halló, porque todos los líderes espirituales estaban corrompidos. Todo el pueblo se había apartado de Dios. Y el versículo 30 lo dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No se encontró a nadie con el perfil espiritual para ponerse a defender al pueblo. Seamos de ese remanente fiel y velemos porque llegado el día seamos hallados fieles. Prediquemos a Cristo para liberar a las almas de la condenación eterna. Hagamos nuestro trabajo.
Capítulo 23, las dos hermanas. Al pueblo de Dios se le describe como dos mujeres. ¿Por qué por dos mujeres? Ya hemos hablado de que el pueblo de Israel, después del reinado de Salomón, se divide en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, se fueron 10 tribus ahí, la capital Samaria. Así que cuando se habla de Samaria, se habla de Israel, se habla del reino del norte. Y la otra nación era el reino del sur, Judá, o conocido como Jerusalén, conocido también como Benjamín. Israel, el reino del norte, también era conocido como Efraín. Samaria, el reino del norte, Israel, y Jerusalén, reino del sur, Judá, las dos hermanas. Ambos pueblos pecaron, fornicaron religiosamente y abrazaron las costumbres de los pueblos paganos. Se corrompieron en totalidad. Por eso Dios juzga a Israel a través de los asirios. Y hoy Ezequiel está profetizando contra Judá. Babilonia vendría y los convertiría en esclavos. Ezequiel las describe como quienes son infieles a Dios y que han cometido adulterio espiritual. Como dos mujeres que le fueron infieles a su esposo y se dieron en adulterio espiritual con las naciones paganas. La expresión prostituirse se refiere a la búsqueda de alianzas con naciones impías. Y eso hizo el reino del norte, Israel, y eso hizo el reino del sur, Judá. Buscaron alianza para poder combatir a sus enemigos. Y eso Dios no le gustó porque tenían a Dios como su defensor. En los versículos 5 al 9 podemos nosotros leer y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Está hablando de que Israel hizo alianza con los asirios. Vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de Asiria, y con todos aquellos que quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos, hablando de Israel, el reino del norte. También el reino del norte hizo alianza con Egipto. Bueno, estas alianzas podemos verlas nosotros en Segunda Reyes 15, del 19 al 29, y Segunda Reyes 17, del 3 al 6, el reino del norte haciendo alianza con Asiria y con Egipto. Pasado el tiempo también fueron adquiriendo y abrazando y conformándose a las costumbres paganas y a la idolatría de esas naciones. La hermana menor, conocida como Judá, es decir, que Israel era la mayor porque tenía 10 tribus, y la menor era Judá porque solo eran 2 tribus, Benjamín y Judá, habían conformado este reino. También hizo lo mismo. Y ahí lo podemos leer nosotros en Segunda Reyes 24:1, Isaías 7, del 1 al 25, y los capítulos 30 y 31 de Isaías. Cómo Judá hizo alianza con naciones paganas. En el versículo 35, y lo vamos a leer, dice así: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Por eso, lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Ambas hermanas, la mayor y la menor, Israel y Judá, le dieron la espalda al Señor, menospreciándolo y arrojándolo como si fuera inútil. Y vea cómo se menciona esta indiferencia al Señor en Hebreos 6, del 1 al 8, ya en el Nuevo Testamento. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la producción, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 4, como es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados.
para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y arrojos es probada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Prácticamente aquí se está diciendo que hoy en día también hay gente que le da la espalda al Señor. No seamos de ese grupo. Todo esto acarrió juicio inevitable contra ambos reinos, contra ambas hermanas, Israel y Judá. Amados hermanos, como creyentes, nunca debemos abandonar al Señor. Alejarse del Señor traerá consecuencias fatales a nuestra vida. Por el contrario, debemos mostrarle amor y gratitud por habernos redimido mediante la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Alabado sea el Señor. Bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y le damos gracias al Señor.